¿Te duele la zona lumbar cuando haces yoga o cuando sales de la clase de yoga? Pues siento decirte que la culpa la tienes tú. Bueno, no la tienes tú, pero la tiene tu falta de conocimiento, falta de conciencia corporal o que nadie te ha indicado exactamente cómo practicar con corrección. En este vídeo te voy a enseñar 4 errores comunes en la práctica de yoga que pueden afectar a tu zona lumbar y cómo corregirlos. Así que vamos a ver cómo hacer esto y al final igual obtienes un regalo, una sorpresa. Soy Gloria Alcaide, profesora de yoga, llevo 20 años o más en la práctica y en la enseñanza de yoga, hago formaciones de profesores y soy una friki de la biomecánica y de la alineación. Me interesa mucho trabajar con corrección postural porque esto nos lleva a la salud. Y ya, sin rollos, sin más rollos, vamos a empezar. ¿Que te duele la zona lumbar? Ok. ¿Y qué vas a descubrir en este vídeo? Pues la anatomía básica de la zona lumbar. Evidentemente, conocer la anatomía básica nos va a dar muchas pistas de lo que estamos haciendo mal. Los errores típicos en la práctica de yoga, la corrección de estos errores. Vamos a ver 4 errores típicos y lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Bueno, pues vamos a ver primero cómo es la anatomía básica de la columna vertebral. Para ello hay que tener un mini conocimiento de que existen 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares. Y luego está el sacro y el coxis. Entonces, dependiendo de qué práctica hagamos en yoga, vamos a practicar o vamos a trabajar más unas zonas que otras. Entonces, en este vídeo en concreto vamos a hablar de las vértebras lumbares, de la zona lumbar, por qué me hago daño y qué es lo que puedo hacer para no hacerme daño, para corregirlo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los tipos de vértebras. Ya hemos visto que existen la zona cervical, la zona torácica y la zona lumbar. Y a simple vista, las vértebras son muy diferentes. Como veis, la zona lumbar son vértebras más grandes, con diferentes disposición respecto a la cervical y la torácica. Y esto influye en su movimiento y en su funcionamiento. Para nosotros, la zona lumbar es muy importante porque sostiene toda la columna, las extremidades superiores, la cabeza. Entonces, por eso, conforme bajamos en la columna vertebral, las vértebras van siendo más grandes para soportar más peso. Y tienen diferente funcionalidad, ¿no? Dijéramos. Entonces, para ver esto también en cómo influye en la práctica de yoga o en nuestro desenvolvimiento general, movimiento en la vida habitual, vamos a ver los rangos de movimiento naturales y correctos de la columna. Lo normal es que en la flexión las cervicales, como veis aquí, pueden flexionarse a 40 grados, las dorsales 45 y las lumbares a 60 grados. Pueden ir bastante hacia adelante. Y hacia atrás en la extensión, las cervicales 75 grados. Las dorsales tienen muy poca capacidad de flexión, por eso las trabajamos más. Y las lumbares se extienden 35 grados. Flexión hacia adelante, extensión hacia atrás, ¿vale? Y luego en la rotación, las cervicales tienen un ángulo de rotación de 50 grados, un movimiento lateral de 45. Las dorsales, rotación de 35 grados, 20 grados lateral, y las lumbares realmente solamente tienen 5 grados de rotación y 20 grados lateral. El coxis y el sacro no tienen movimiento. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, las lumbares tienen poco grado de rotación y tienen mucho más de flexión y de extensión. Por eso, cuando trabajamos en posturas de flexión y extensión, lo normal es que tiremos mucho de lumbares, pero claro, esa zona sufre. Y en la rotación, por mucho que nos empeñemos en rotar la lumbar, lo que más rota es la dorsal y, por supuesto, la cervical, que esta no jugamos mucho con ella, que tiene mucha capacidad de movimiento y normalmente no es la zona objetivo para trabajar, ¿vale? En todo caso, conocer que las vértebras son diferentes, que las lumbares son grandes porque tienen que sostener más peso, que tienen capacidad de flexión y de extensión y poca capacidad de rotación. Todo esto influye en el desenvolvimiento de tu práctica de yoga y ahora veremos cómo.
Entonces, nada, un esquema rápido de lo que es la base de la columna, las vértebras lumbares. Tenemos las vértebras, unos discos intervertebrales que favorecen, son como la lubricación, ¿no? Los discos que favorecen el movimiento en la columna como amortiguadores. Las vértebras tienen facetas y zonas que protuberan, ¿no? Articulares que sirven para que se muevan unas sobre otras, y en medio, en el espacio óseo de la vértebra, pasa la médula espinal, y de la médula espinal, entre los espacios intervertebrales y entre las apófisis, pues salen los nervios que se dirigen a las extremidades inferiores, normalmente en la zona lumbar, hacia extremidades inferiores. Entonces, el disco está formado por un anillo fibroso, un núcleo pulposo. Es una zona como gelatinosa, amortiguante, para el movimiento de compresión, flexión, extensión, rotación. Este disco intervertebral sirve como el amortiguador que hace que los huesos no calquen el uno sobre el otro y no se desgasten. Esto es lo que pasa cuando se producen desgastes óseos, ¿no? Que los discos disminuyen de su tamaño, ya hay rozamiento, y eso, lo más importante es que influye en estos pequeñísimos espacios por donde los nervios raquídeos salen desde la médula espinal. Y estos nervios raquídeos, cuando encuentran que o la vértebra se aplasta o que el disco, el núcleo pulposo, protubera y llega al nervio, es lo que nos hace aparecer el dolor y los problemas en las hernias y los dolores que se transmiten a las extremidades inferiores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estas apófisis están unidas por ligamentos y músculos, y el cuerpo humano es increíble cómo es la protección de esta médula, ¿no? Pero en nuestra vida diaria y en la práctica de yoga, la columna vertebral es súper importante, y todo lo que hagamos con ella va a influir en estos pequeños eh, tejidos y elementos que conforman la columna. ¿Ok? Entonces, hay muchísimo dolor lumbar que es inespecífico, que no es debido a una hernia ni a una lesión ósea. Hay mucho dolor inespecífico y puede estar relacionado más con músculos, fascia, ligamentos, articulaciones y cómo se está cargando o moviendo la zona. Entonces, porque me duele la zona lumbar, no tiene que ser necesariamente que tenga una hernia o un problema óseo, sino que los músculos, si les exigimos demasiado o sobreestiramos el ligamento, o si las fascias están deshidratadas, pueden producirse dolores inespecíficos, como decimos aquí, ¿no? Entonces, esto es mucho más complejo y evidentemente cuando hay un dolor, necesita un análisis por parte de un traumatólogo, se necesitan unas resonancias, se necesitan radiografías. Nosotros no vamos a profundizar en esto. Yo siempre digo que los profesores de yoga no somos anatomistas. Yo no soy anatomista, pero me interesa mucho la anatomía y sí ver cómo el tamaño de las vértebras, su disposición, sus movimientos, sus capacidades de movimientos influyen en nuestra práctica de yoga. Entonces, cuando vemos personas que son muy hiperlaxas y que hacen movimientos que para la normalidad no existen, no llegamos a ese rango de movimiento, es porque realmente esos rangos de movimiento están fuera de los rangos saludables de movimiento y correctos. Y a lo mejor mucho contorsionismo termina provocando lesiones agudas. ¿Ok? Bueno, seguimos con nuestro vídeo y vamos a ver estos 4 errores que se producen en la práctica de yoga y cómo corregirlos tomando conciencia corporal. Veremos cómo corregir algunos aspectos de nuestra práctica para no hacernos daños ni lesionarnos, y entender el porqué de estos errores y cómo evitarlos. El error 1 es redondear la espalda al flexionar. Bueno, pues el típico error, que esto para la gente que coge pesos, siempre se dice: dobla tus rodillas y no curves la espalda. Evidentemente, como hemos visto antes, la zona lumbar tiene 1 grado de flexión,
Pero si nos excedemos con esa flexión o encima cargamos peso, podemos provocarnos una hernia. Y en ese caso, las hernias normalmente se producen en la flexión, cuando vamos hacia adelante, porque las vértebras se comprimen en su cuerpo anterior, en la parte anterior, y pueden hacer que el núcleo pulposo salga hacia atrás y reduzca el canal de la médula y choque con algunos nervios o interrumpa o produzca compresión en los nervios y entonces vienen los dolores que se transmiten, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente son las flexiones hacia adelante las que más problemas producen a nivel de hernias, etcétera. Esto no quiere decir que si tú haces una flexión hacia adelante te vayas a herniar. No. Quiere decir que si eres una burra y te sobreexcedes, igual te haces daño. Que si alguien estás haciendo Paschimottanasana y se te pone encima, te puedes hacer mucho daño. Entonces, para evitar esto, hay que aprender a practicar con corrección. Entonces, cuando hacemos posturas como Uttanasana, tenemos que procurar no excedernos en la flexión lumbar y buscar una extensión de la columna. También en posturas como Paschimottanasana, lo mismo, lo vamos a ver ahora un poquito mejor. Cuando vamos hacia Paschimottanasana, esta posición, que esta chica en concreto lo está haciendo mal a propósito, estamos creando una convexidad en la columna. Y eso precisamente es lo que hace que las vértebras se acercan por delante, se expandan por detrás y el núcleo pulposo pueda ser protuberado hacia atrás y provocar las hernias. Entonces, la fase convexa es una aberración en yoga y no debemos hacer esto. Lo que debemos hacer es buscar fases cóncavas. Y aunque no baje mucho, aunque no llegue mucho, mi columna va a estar más saludable. Al final las posturas, bueno, una manera de corregirlo es, si no llego bien a cogerme los pies o para cogerme los pies estoy redondeando mucho mi columna, me pongo un cinturón y soluciono. Practicamos con la ayuda del cinturón. Y voy avanzando en tanto en cuanto yo sienta que no hay dolor, que no hay competición conmigo misma. También es muy interesante para cuando empezamos, sobre todo practicantes novatos y en general practicantes con poca flexibilidad, ponernos altura en las nalgas, altura debajo de los isquiones, para que sea más fácil que la inclinación venga de la pelvis y no de sobreestirar en flexión la lumbar. ¿Ok? Entonces, eh, trabajando en fase cóncava y con altura en las nalgas. Aquí, por ejemplo, esta chica o este hombre tienen dos posiciones increíbles. Y estas posiciones no están creando problemas en la lumbar, que la lumbar tiene cierta capacidad de flexión. Las posturas se pueden ver redondeadas, pero tanto este hombre en Paschimottanasana como esta chica en Uttanasana se están plegando desde la pelvis. Para evitar el exceso de flexión lumbar hay que aprender a plegarse sobre la pelvis. Hay que aprender a extender bien el isquiotibial. Todo esto lo explico en mi anterior vídeo de 6 posturas y cómo corregirlas. ¿Ok? Aprender a plegar la pelvis y hasta que aprenda a plegar la pelvis, trabajar sin forzar mi zona lumbar, con cinturón, ¿ok? Este sería un error que lo veo todos los días, que lo veo en clase todos los días con estudiantes noveles que quieren ir hacia adelante o gente que quiere llevar la cabeza a las tibias y están forzando muchísimo la columna. Estos dos son excepcionales y fantásticos. No es lo normal, pero bueno, se puede ir trabajando en esa dirección. Otro error 2, el segundo error, la hiperlordosis. Bueno, pues la hiperlordosis es algo de lo que hablo mucho, sobre todo en mi curso Yoga para la Mujer, porque me parece tremendo. Los tacones nos llevan a la hiperlordosis. Bailar salsa nos lleva a la hiperlordosis. Forzar la zona lumbar nos lleva a la hiperlordosis. Y al final puede hacernos daño. Si estamos acostumbradas a funcionar con el culo pollo, pues estamos comprimiendo la zona lumbar, ¿vale? Estamos llevando las facetas y las apófisis, presionándolas y haciéndonos daño. Pero es que además la hiperlordosis lumbar produce distensión abdominal. Mirad la imagen.
el vientre hacia afuera porque la lumbar se protubera. Esto influye mucho, aquí el sacro también está inclinado hacia adelante, influye mucho en la salud de nuestro útero. Hablo mucho de esto en el yoga para la mujer, pero es muy importante controlar y corregir la hiperlordosis lumbar. Esto no quiere decir que si una persona tiene una curvatura lumbar natural muy pronunciada, eso sea lo natural para ella y para sus vértebras. Pero provocar esta hiperlordosis o personas que van por el mundo con hiperlordosis a propósito, o porque les han enseñado a ir ahí, o porque usan mucho tacones, o porque no tienen una buena corrección postural ni una buena propiocepción, o personas mayores que van dejando que el vientre caiga, a lo mejor no tienen tanto vientre como el que protubera porque lo que importa es que no corrigen bien la zona lumbar. ¿Ok? Entonces, esto crea problemas a nivel anatómico, a nivel muscular, a nivel órganos internos, etcétera, etcétera. La posición correcta nos lleva a una curva normal. Evidentemente, la lumbar tiene una curva. Nosotros no queremos anular las curvas naturales del cuerpo. Queremos corregir las que son anómalas. Entonces, la curva lumbar normal conlleva un buen tono abdominal. ¿Ok? Entonces, el centro de gravedad en una postura con hiperlordosis está anteriorizado, ¿vale? Estamos como echados hacia adelante en el cuerpo y en una postura con curvatura lumbar normal, estamos en el eje. ¿Ok? Entonces, la hiperlordosis es algo que hay que corregir y que también puede producir problemas lumbares, incluso en posturas como Virabhadrasana 2, Utthita Trikonasana. Es un trabajo que hay que corregir primero en Tadasana para poder llevarlo luego a otras posturas. Y a veces es un trabajito difícil de corregir para las profesoras. Yo recuerdo mucho una convención de yoga Iyengar que estuve, que vinieron unas indias y que hablaban mucho de no dejar caer al bebé y se referían a esta distensión abdominal. No dejar caer el abdomen en posturas como Virabhadrasana 2, Utthita Konasana, etc. ¿Ok? Y esto se corrige en la base, en Tadasana, en las primeras posturas. Entonces, la distensión abdominal se debe a que la hiperlordosis está soltando los músculos abdominales, mientras que una curvatura normal está trabajando el paquete, los músculos que sostienen el paquete abdominal. Buen tono abdominal. Y esto también tiene mucho que ver con la posición de la pelvis, de tener una pelvis en posición normal. A veces necesitamos hacer la retroversión en algunos grupos posturales y a veces por tacones, por costumbre, en el baile, llevamos demasiada anteversión en la pelvis, con lo cual comprimimos la zona lumbar. Esto lo veo en mucha gente que baila, entonces, y gente joven en los bailes de salón, pero de muy alto nivel, curvan mucho la curvatura lumbar y yo pienso que eso a largo plazo tiene que hacer daño. Entonces, ¿cómo corregir? Pues mirad, ¿cómo corregir? En Tadasana, la postura de pie de la montaña, tu profesor, tú con la ayuda de la pared, te colocas en la pared y te vas corrigiendo, extendiendo bien el sacro hacia los talones y elevando la columna. Pero otra manera también muy sencilla es Supta Tadasana. Me pongo cerca de una pared, llevo los pies a la pared mejor con los talones en el suelo, no como la segunda imagen, sino que los talones los llevamos al suelo y desde ahí empujamos lentamente haciendo un arrastre que si lo hacéis con un antideslizante vais a notar que, me tira la camiseta, me tira la malla, me tira la braga, me tira la piel. Y eso es lo que queremos, que haya una extensión bien para que realmente si hacéis bien esta postura vais a notar cómo se relaja el vientre, cómo va a su sitio, también la fuerza de la gravedad. Pero es una postura, Supta Tadasana, que te va a enseñar muy bien a colocar la pelvis y si tienes dolor lumbar habitual, es una postura que te recomiendo y que también veremos más adelante en la sorpresa. Seguimos. Y hay que presionar, o sea, no, los pies no están en un ligero contacto con la pared, sino que tiene que haber presión en la pared. Tercer error, cargar la lumbar en las extensiones. Realmente esta chica en Bhujangasana está cargando la lumbar, la cervical y todo, pero eso es otra película. Os hablaré otro día de la cervical. Pero realmente esta postura a mí me hace daño en muchos sentidos. No solo la lumbar, sino también la cervical. Bueno, la estructura ósea. Urdhva Dhanurasana
estamos comprimiendo la zona lumbar, diferente de la flexión. En la flexión comprimimos la zona delantera de las vértebras, se expande la zona trasera, no hay problemas con las facetas articulares ni con las apófisis, pero sí hay problema con el disco que puede protuberar. Sin embargo, aquí el problema es que las vértebras se abren por delante y se comprimen por detrás, comprimiendo las facetas, las apófisis, etcétera, ¿vale? Y eso ocurre en todas las posturas hacia atrás. Urdhva Dhanurasana, Dhanurasana, aquí la zona lumbar se compromete. La zona lumbar hemos visto que tiene 35 grados de extensión, pero si queremos llevarlo a más, pues evidentemente va a haber problemas. Entonces, lo que hay que hacer es llevar mucho control a la extensión. Por ejemplo, en Urdhva Dhanurasana tenemos que pensar mucho en alejar el pubis del diafragma. Si yo pienso en abrir el espacio en el vientre de pubis a diafragma, lo que estoy haciendo internamente es crear espacio en las vértebras por detrás. Entonces, en Urdhva Dhanurasana tenemos que ver vientres planos, vientres que se estiran, no vientres que se bombean. No tiene nada que ver con la grasa abdominal. Tiene que ver con que si bombeo mucho el vientre es que estoy empujando mucho la lumbar. Entonces tengo que pensar mucho en abrir el espacio entre el diafragma y el perineo o el pubis. Y aquí lo mismo, creando espacio. No queremos comprimir, queremos extender. Tenéis que pensar en extender, ¿ok? Entonces, en extensiones como Salavasana o como Urdhva Dhanurasana pueden intervenir especialmente dos mecanismos. Muscular. Los erectores espinales y otros extensores lumbares trabajan intensamente. Al día siguiente puedo tener agujetas, pero si hay un esfuerzo excesivo, fatiga o distribución pobre de la extensión, puede aparecer dolor o sensación de sobrecarga. No es un tema óseo, es un tema muscular. Podemos sobrecargarnos y hacernos daño. Pero el articular también existe, porque las articulaciones facetarias posteriores se aproximan y si concentramos demasiada extensión en pocos segmentos lumbares, puede producirse irritación o dolor posterior. Entonces, una extensión no debería significar simplemente doblar más la zona lumbar, sino extenderse. Podemos ir hacia atrás, pero en la extensión participan en los grados que tienen de posibilidad los diferentes tramos de la columna, los hombros, los omóplatos, la pelvis, todo interviene para hacer una curva armónica, para hacer una extensión armónica. No podemos extendernos sobrecargando la zona lumbar. Entonces, en una extensión queremos repartir la curva en el tórax. Sobre todo trabajamos mucho el tórax porque las vértebras dorsales son las que menos capacidad de extensión tienen porque están ancladas con las costillas, pero la trabajamos. Trabajamos la extensión lumbar, también son muchas más vértebras, se puede repartir mejor la extensión. Trabajamos la movilidad en los hombros y las caderas, una buena acción de piernas. También hay que trabajar a nivel muscular el psoas, la extensión del cuádriceps, que todo el mundo lo tiene muy comprimido porque siempre andamos, corremos, vamos en bicicleta y no estamos acostumbrados a hacer extensiones como Supta Virasana para los cuádriceps. Una ligera retroversión de la pelvis, es la retroversión de la pelvis la que va a facilitar la extensión lumbar, porque cuanto más aleje el sacro hacia los talones, más retroversión, va a haber más extensión lumbar y evitar que toda la postura se haga en la zona lumbar. ¿Ok? Entonces, todo nuestro cuerpo contribuye a crear una curva armónica en las extensiones, en las posturas hacia atrás. Salavasana, si lo vemos de cerca, pues veríamos que se comprimen las facetas, las carillas articulares se van comprimiendo y ahí a nivel osteopático me puede hacer daño, a nivel óseo. Normalmente puede ser a nivel muscular, pero tenemos que aprender a esta zona estirarla, no comprimir a tope ni la musculatura ni los huesos, sino aprender a estirar esta zona. Las carillas articulares se aproximan y se juntan y puede crear problemas o pueden presionar nervios, etcétera, etcétera. Y otra cuestión muy importante en las posturas hacia atrás, que a mí me parece súper importante porque yo sufro de sacroiliaco, esta mini articulación que apenas tiene movilidad, apenas tiene movimiento, es la articulación entre el sacro, el hueso sacro y la pala ilíaca, el ilion. Entonces, esto es visto por detrás, ¿eh? Estamos viendo por detrás la pelvis. Esas dos
pequeñas articulaciones diminutas son las articulaciones sacroiliacas. Y mucha gente tiene dolores que además pueden radiar hacia las piernas o unos dolores muy extraños en la zona lumbar y tiene que ver con pequeños pinzamientos en la zona sacroiliaca. Todos estos orificios son orificios por donde pasan nervios y toda la pelvis está llena de nervios, está todo lo que los nervios que salen del extremo de la columna pasan a través de la pelvis y pequeñas compresiones pueden hacer mucho daño. Entonces, en las posturas hacia atrás, tendemos a que estas palas se abran y compriman la articulación sacroiliaca, sin querer. Se abren y comprimen la articulación. Entonces, para evitar esto y estos dolores de zona sacroiliaca, también tengo que decir que esto también hablo mucho en el yoga para la mujer, porque las mujeres tenemos las palas ilíacas más grandes y el sacro más pequeño. Los hombres tienen las palas ilíacas más pequeñas y el sacro más grande, y en proporción. Y nosotras, además, ahí hay ese cierto movimiento que muchas veces puede ser inexistente, pero sobre todo las mujeres que han tenido hijos, que hemos tenido hijos, esas palas y esa articulación quizás se ha movido en el momento del parto, con lo cual es una parte móvil, una articulación que sufre más en la mujer, que se sufre más siendo mujer que siendo hombre, ¿ok? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, lo que hay que hacer es rotar los fémures, los muslos, hacia adentro. Esto está visto de espalda. Los pulgares tocan el sacro. Los muslos giran hacia adelante y hacia adentro, que es el significado de esta flecha, ¿vale? ¿Y cómo hago eso? En una postura como Salavasana, girando mucho los muslos, presionando el pubis al suelo y separando los talones. Cuando los talones giran hacia afuera, estoy girando las rodillas y los muslos hacia adentro. Es una intención de toda la pierna, pero el giro está en la cabeza del fémur. Esto es la cabeza del fémur y esto es la cabeza del fémur, una bolita que se aloja en su acetábulo. Y ese movimiento, al girar los muslos, al hacer que el fémur gire hacia adentro, provoca que la pala, de alguna manera, se abra por detrás y cree espacio en la articulación sacroiliaca. Necesitamos esa rotación de la cabeza del fémur, llevando los muslos siempre hacia adentro, en las posturas hacia atrás, extensiones, girad siempre los muslos hacia adentro, en todo lo que podáis, ¿ok? En estas posturas, Tadasana. En esta postura Tadasana os enseño cómo, al girar los pies hacia adentro, las piernas están girando hacia adentro y estoy creando espacio en la articulación sacroiliaca. Giramos los muslos hacia adentro y otra forma de ayudar a la retroversión pélvica muy útil para las posturas de atrás es colocar un bolster o un soporte, pero esta chica lo tiene demasiado arriba, lo tiene en la zona del diafragma casi. El bolster tiene que ayudar en la zona vientre inferior pubis para que la pelvis se coloque en verdadera retroversión y facilite la extensión lumbar y facilite toda la extensión de la columna, pero sobre todo para no pinzar la lumbar. La pelvis en retroversión, el sacro hacia los talones se separan, un poco lo que tiene esta chica, la posición de esta chica, los talones se separan marcando los muslos hacia adentro, se expande la zona lumbar, se expanden las nalgas y se facilita la postura. Entonces, usar un soporte para la pelvis y trabajar siempre con los muslos girados hacia adentro y empujando el pubis hacia el suelo. ¿Ok? Esta sería la forma de corregir este tercer error. Hay, por ejemplo, Dhanurasana, puedes hacerlo, ¿ves? Aquí, con la pelvis sobre el bóster y eso ayuda a la retroversión pélvica y a la extensión lumbar. Y por último, el error cuarto es los giros mal hechos. Este es un error común o de despiste cuando queremos hacer un giro y estamos comprimidas. Entonces, la columna va a sufrir. ¿Qué tengo que hacer? Pues extender bien la columna. Si yo tengo la columna, dejo que la columna esté aplastada y giro, voy a crear más problemas en las facetas, en las hipófisis, en las vértebras. Entonces, lo que tengo que hacer
es extender, elevar la columna y entonces girar, ante cualquier torsión, ¿vale? Pero como hemos visto también en la flexión, en la extensión, ahora en la rotación, lo que hay que hacer es extender la columna, ¿ok? Entonces, esta es la máxima de este vídeo. Antes de movilizar la columna en cualquier posición, hacia adelante, hacia atrás, rotación, lateral, estírate, hay que estirarla. Esto es lo más importante, para no comprimir las vértebras, para no rozar las apófisis, para no hacernos daño. Extensión de la columna, ¿ok? La máxima romana para nuestra clase de yoga. Y el resumen de la lección ha sido, pues, que hemos visto la anatomía básica de la columna, muy básico, pero esencial. Hemos visto el primer error, que era plegarse en convexidad, y lo que hay que hacer es usar un cinturón y aprender a trabajar en fase cóncava y aprender sobre todo a plegar la pelvis con corrección. Esto lo explico en mi curso del ABC, que lo tenéis a vuestra disposición en mi escuela yogacongloria.com. El error 2, la hiperlordosis, lo explico muy bien en Yoga para la Mujer. Si queréis cualquier de estos, si tenéis curiosidad sobre estos cursos, decídmelo o quizás os ponga los links aquí abajo. Hay que llevar conciencia corporal en Tadasana y trabajar mucho Supta Tadasana para extender bien la zona lumbar y evitar la hiperlordosis. El tercer error es la compresión lumbar en las posturas hacia atrás, en las extensiones. Y para eso vamos a usar el bolster para crear más retroversión en la pelvis y más extensión lumbar. Y vamos a tomar más conciencia de la extensión, vamos a girar los muslos hacia adentro, vamos a separar los talones y vamos a extender toda la columna de manera armónica. Bien, el error 4 sería girar comprimidos. Antes de girar, buscar extensión en cualquier postura. Os he puesto a una mujer sentada en una silla para una aproximación a Varabhayasana, pero hay muchas posturas en torsión que son buenísimas para la columna, pero que hay que realizarlas bien con la extensión de la columna. Y por último, chin, 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 soy la reina de los regalos, me encantan los regalos. Os voy a dejar aquí debajo una secuencia especial para las lumbares, para esos días en los que, bueno, mi lumbar está tocada, tengo un poco de dolorcillo, no sé qué me pasa. Usad esta secuencia, ¿vale? Os la dejo con todo mi cariño y amor abajo en el texto de este vídeo. Y por último, escribe en un minuto qué has descubierto con este vídeo. Igual te interesa tomar unos apuntes, coge un papel para el vídeo, cógete un boli, apunta, porque es interesante ver cómo lo vas a aplicar a nivel personal y pensar qué es lo que yo estoy haciendo mal, o me tengo que comprar un cinturón, o me interesaría hablar con Gloria. También te puede interesar hablar conmigo porque tengo cursos para aprender con corrección postural y practicar yoga en tu casa con corrección y con mi ayuda y con mi soporte y con mi tutorización. Y si te interesa formarte como una gran profesora de yoga, no dudes en contactar conmigo. Te voy a dejar todos los links aquí abajo por si los necesitas. Y en este momento toma nota para el vídeo porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. Para el vídeo toma nota y seguimos. ¿Ok? Y ahora luz, cámara, acción. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer es aplicar lo aprendido. Extiende el antideslizante y practica con corrección. Entiende los errores y ponte a solucionarlos. No se trata en la práctica de yoga que llegues más lejos. Se trata de que llegues mejor, que llegues bien, que llegues con salud, que practiques con corrección, porque la elasticidad se trabaja y cada día vas a llegar un poquito más. La fuerza es muy importante para controlar hasta dónde llego. Y esto todo se trabaja sobre el antideslizante con lógica, con conocimiento y con salud, porque lo que nos interesa en esta vida es tener salud, porque el cuerpo es el vehículo del alma y lo que queremos es llegar a la emancipación, Kaivalya o cada uno a donde quiera llegar, pero sin un cuerpo saludable no se puede llegar a ningún sitio. Aplícate los consejos, estúdiate los errores, estúdiate las soluciones, sobre todo las soluciones. Descárgate la secuencia de regalo, espero con todo el corazón que os guste y a practicar. No hay nada más importante que practicar. En yoga decimos otra máxima romana que más vale 1 gramo de práctica que toneladas de teoría. Namaste.